Bienvenida a toda la comunidad de Conciencia Orgánica. ¿Cómo están? Feliz de estar acá con ustedes. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro. Vayan pasando, vayan poniéndose cómodos. Venimos a compartir mucho hoy, la verdad. Estamos en un momento muy interesante. Hoy es el día fuera del tiempo, desde el sincronario maya. Bueno, este ciclo ya se terminó. Ayer se cerró el anillo solar de la semilla resonante. Hoy tenemos un kin que está fuera del tiempo, ¿sí? Hoy es un día para celebrar, es un día para conectar con nuestra esencia y desde ahí ser, ¿no? Entonces se invita al juego, se invita a la celebración, al arte. Así que bueno, espero que hayan aprovechado este día. Realmente hace bastante quiero pasar por acá a compartir con ustedes. Y recién hoy me pude acomodar bien para hacerme un espacio para compartir. Así que bueno, ya el día fuera del tiempo estuvo transcurriendo, así que espero que todos lo hayan disfrutado, ¿no? Y quienes se estén dando cuenta ahora, tal vez por algún motivo es así que también observar eso. Buenas. Hola Fío, hola Cali, gracias por entrar y por venir a compartir. Bueno, les estaba contando que hoy es un día muy especial porque es el día fuera del tiempo y mañana inicia un nuevo ciclo solar. Así que en este vivo les quiero hablar de eso. Pero quiero hablarles mucho de la frecuencia argentina. Realmente estos tiempos han estado muy movidos, ¿no? Con todos los eventos que hemos tenido a nivel colectivo, ¿sí? A nivel social. Y bueno, obviamente utilizamos la astrología, utilizamos los símbolos para poder leer todo lo que va aconteciendo. Bueno, y realmente es muy interesante, ¿sí? He observado muchos fenómenos, ¿no? A nivel colectivo que bueno, realmente me iban mostrando un montón de aspectos y tenía muchas ganas de venir a compartir con ustedes. Así que, bueno, mucho de esto que fui observando tiene que ver con la frecuencia, la configuración energética de lo que es este territorio, el territorio de la Argentina, ¿no? Ahora que venimos de un mundial, que han pasado tantos eventos a nivel colectivo, que también ahí estuvimos reflexionando un poquito desde la cuenta de Conciencia Orgánica. Así que quiero venir a hablarles hoy de todos estos eventos que hemos vivido a nivel colectivo para analizar un poco, para reflexionar un poco en estos tiempos que estamos viviendo y cómo también esto se conecta, ¿no? Un poco con este nuevo ciclo que se abre. Además de que comienza un nuevo año maya, que ya les cuento que es el año de la luna galáctica, ¿sí? El kin es el sello luna con el tono 8, que es el tono de la integridad, ¿sí? Y el tono de la integridad nos pregunta si vivimos lo que creemos. Y el sello de la luna nos habla de las emociones, nos habla de la memoria. Así que vamos a ver que está muy ligado a esta frecuencia argentina de la cual hoy les quiero hablar. Así que bueno, vayan poniéndose cómodos, vamos a chismosear un poquito también de todo lo que se va moviendo en las redes. Espero que se queden acá para compartir y para aportar también. Es realmente muy interesante, ¿no? Ver los fenómenos colectivos, los fenómenos sociales como expresiones, ¿no? Del inconsciente colectivo. Y eso es súper importante en este momento porque a nivel astrológico estamos en un momento particular que habrán escuchado a quienes les interesa la astrología, ¿no? Estamos en un momento que se está dando una configuración en el cielo que se denomina la canasta de Barbeau, por un astrólogo, André Barbeau, un astrólogo francés. Y bueno, él hablaba de esta configuración, que es una configuración conformada por varios planetas, una configuración bastante especial, ¿no? Que no se da todo el tiempo, y que obviamente nos habla de fenómenos sociales, de fenómenos colectivos. Así que esto esté sucediendo en este momento, aparte esta configuración se va armando a través de varios meses, pero en este momento específico, que justo el momento que hacemos el cierre del año maya y el comienzo de un nuevo año, justamente es donde se estaba perfeccionando esta canasta, que es lo que estuvimos hablando, esta configuración, en el último vivo lo estuvimos charlando. Bueno, justamente en este momento se está perfeccionando porque los distintos planetas
se encuentran en los grados 4 de los signos en los que ingresaron, ¿no? Entonces se forma este aspecto de 4 planetas, cada uno en el grado 4 de sus diferentes signos, el 4444, ahí como un código, ¿no? Muy interesante, y al mismo tiempo, bueno, todo lo que vamos observando, bueno, yo desde acá, desde Argentina, ¿no? Desde este territorio, pero cada uno en su espacio, en su ambiente, tanto a lo personal, a lo familiar, como a lo social y a lo colectivo, también va a ir observando muchos fenómenos. Y si vamos conectando los símbolos, bueno, vamos a ir encontrando muchas sincronicidades, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Espero que disfruten este vivo, que tiene mucha información y vamos a ir tejiendo algo muy interesante. Así que, bueno, vayan poniéndose cómodos, váyanse preparando el matecito. Yo acá me hice un rico mate con mandarina, jengibre, manzanilla, propóleo. Tiene de todo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo vienen viviendo estos tiempos? Bueno, yo la verdad que estoy contenta con todo lo que se ha movido, con todo lo que estuvo pasando, ¿no? Veo que se pueden sacar muchas cosas positivas, si bien están pasando muchas cosas y hay cosas que no están tan buenas. Pero bueno, es parte de la realidad que nos toca, hay que asimilarlas, no vamos a negarlas. Pero sin embargo, muchas cosas creo que pueden sacarse en limpio de todo este movimiento que hemos vivido, ¿no? Así que, bueno, realmente vamos a entrar con el tema del mundial, ¿no? De este mundial de fútbol, que bueno, ha causado tantas emociones, ¿no? No solo por quienes miran los partidos, sino obviamente por las distintas opiniones que hay con respecto a estos eventos masivos, ¿no? Hay quienes lo apoyan, ¿no? Sin mirar tanto el trasfondo, hay quienes están más atentos tal vez al trasfondo, ¿no? Todas las corporaciones, todas las marcas, toda la publicidad que se mueve, ¿no? Entonces, claro, se generan como opiniones contrapuestas, pero bueno, es muy interesante pensar que obviamente el fútbol es una expresión cultural, ¿no? De estas tierras. De hecho, es muy interesante la historia, ¿no? de este deporte, porque, bueno, si investigamos un poco, nos vamos a encontrar que realmente los guaraníes tenían un deporte exactamente idéntico, que obviamente los jesuitas fueron consignando, esa información se pasó a papel, se empezó a documentar, y bueno, de alguna manera llegó al otro lado, y ahí es donde se registró, ¿no? Entonces es muy interesante también ver, ¿no? Cómo esto termina siendo parte siempre de la misma historia que ahora vamos a hablar. Pero bueno, tiene unas raíces este deporte que está muy ligado, sobre todo a la cultura guaraní, ¿no? Que de hecho se jugaba los domingos. También obviamente los aztecas jugaban un deporte parecido, pero no con los pies. Así que bueno, es muy interesante ver que realmente el fútbol, más allá de todo el negocio que hay detrás, tiene una conexión con lo que es el inconsciente colectivo del pueblo argentino y la cultura, ¿no? De Latinoamérica. Así que este evento, ¿no? Generó, bueno, muchas posiciones. Obviamente que yo estoy de acuerdo con muchas críticas que se hacen a estas corporaciones, y también críticas que se han hecho a los actores, ¿no? Que participan de estos eventos, porque obviamente tienen mucha visibilidad, y su voz y su postura es de gran impacto, ¿no? Así que entiendo esas posturas. Pero bueno, obviamente este deporte causa mucha movilización en el pueblo. Yo creo que porque justamente Argentina, si nosotros vamos a la astrología, ¿sí? Argentina es del signo de Cáncer, Sol en Cáncer, ¿no? Nace un 9 de julio. Entonces, claro, Cáncer tiene mucho que ver con la memoria, con las raíces. Además tiene Luna en Capricornio, Argentina, y Capricornio tiene que ver con las tradiciones, ¿no? Y Cáncer también tiene que ver con esto de la unión, ¿no? De la familia o del grupo, de la comunidad, ¿no? De ese grupo donde uno siente una seguridad y una confianza, un refugio. Entonces, claro, este deporte, como muchas otras expresiones argentinas, muchas veces son una excusa, ¿no? Para encontrarnos, para reunirnos, para compartir. Hay
hay una propaganda tal vez un poco vieja, de una bebida alcohólica que decía el sabor del encuentro, ¿no? A mí me viene mucho eso, es ese disfrute que siente el argentino en reunirse, y obviamente que, bueno, de muchos pueblos ocurre esto, ¿no? Pero es interesante cómo esto aparece en la cultura y aparece a nivel astrológico también. Entonces, obviamente que más allá de entender toda esta cuestión, ¿no? Que hay detrás, uno puede disfrutar esto con la familia, aprovechar ese momento, compartir, ¿no? Verlo como desde ese lugar, sentir un apego. Obviamente esta energía de Cáncer es una energía, como decimos, que nos conecta con las memorias. Hola Elisa, ¿cómo estás? Bueno, quédate Elisa, porque voy a hablar un montón de cositas, y quiero también tu opinión de todo lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, esta energía de Cáncer conecta con justamente lo seguro, lo familiar, lo conocido, ¿no? Nos genera esa nostalgia, esa añoranza, ese apego. Y bueno, son características que están muy, muy conectadas con el mamífero, ¿no? Con lo que nos hace ser animales humanos, ¿verdad? Y de ahí viene el apego, ¿no? Pero también ahí viene nuestro instinto de preservación, de cuidar lo propio, ¿no? Así que la energía de Cáncer tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, evidentemente está muy ligado a la importancia que nosotros le damos a este deporte, y a estos eventos, ¿no? Y cómo movilizan a las personas y a todo el pueblo, ¿verdad? Así que bueno, ya venía todo muy movilizado acá con este tema del mundial, obviamente gente que no estaba tan a favor, gente que estaba muy enganchada, ¿no? Y muy conectada. Sí, yo dije, se me está haciendo tarde y Elisa me va a ver re tarde, te juro que lo pensé. Así que bueno, muchos están desvelados estos días, Elisa, sí, porque estamos muy cerquita de la luna llena, ¿viste? El miércoles, creo que es 29, ¿no? Tenemos la luna llena en Acuario, así que además es un signo muy mental, ¿no? Muy de aire, así que bueno, es normal que a la noche estemos un poco más activos en estos días, muchos lo van a sentir de esa manera, así que bueno, a tener paciencia nomás. Pero te hacemos compañía. Y bueno, y está bueno porque quiero hablar un poquito del Mundial, ¿viste? Y ahí la final con España, así que quiero un poco también tu opinión, Elisa, por favor. Tengo que aprovechar el mate porque después se me enfría, chicos. Así que, bueno, a mí lo que me interesó, ¿no? De todo este movimiento del Mundial y todo, es cómo se expresa la conciencia colectiva, ¿no? Que es un poco lo que a mí me gusta mucho. Obviamente soy psicóloga, trabajo mucho con el inconsciente, y me gusta mucho lo social, me gusta mucho lo transpersonal, por eso mi enfoque es de psicología transpersonal, y me gusta mucho observar los grupos humanos, ¿no? Las sociedades, pueblos. Entonces, claro, veíamos las distintas expresiones populares, ¿no? Desde las canciones, ¿no? Que se iban haciendo para el mundial. Acá los argentinos son muy creativos, ¿no? Y bueno, iban creando distintas canciones, con un montón de historia, ¿no? Un montón de detalles súper interesantes, súper rítmicas. Bueno, ahí también como una forma de arte, ¿no? Y de búsqueda de unidad. También fue muy interesante lo que pasó, obviamente, con la bandera o el trapo, ¿no? Este que apareció en el partido contra Inglaterra, que bueno, justamente fue algo generado por las personas, y que los jugadores como actores, ¿no? de ese espacio, de alguna manera se sintieron convocados y respondieron a ese llamado mostrándola, bueno, y muchos sabrán lo movilizante que fue eso en los distintos diarios, en internet, ¿no? En lo que es para el mundo, con la llegada que tienen ese tipo de eventos, ¿no? Acceder a toda esa información y a toda esa historia. Pero eso también fue un fenómeno popular, digamos, ¿no? Bueno, además de esto, lo que sucedió después del partido, que eso estuve haciendo un poquito una reflexión en un post que subí hace unas horas, porque claro, todas las personas estábamos muy movilizados por esto del partido con Inglaterra, todo lo que representaba, que de hecho también estuve compartiendo al respecto, ¿no? Del déjà vu, de la historia, ¿no? De esto de 40 años atrás, este mismo partido. Yo les decía que más allá de la historia de Argentina,
esta historia de las Malvinas para mí tiene todo un simbolismo más profundo porque quienes mayormente fueron a representar al país y a defender la soberanía de las tierras de las Islas Malvinas fueron personas muy jóvenes de distintas comunidades originarias, ¿no? Del norte de Argentina, del sur, desde distintas provincias, ¿no? Mucha gente del interior, muchos jóvenes del interior, pero mucha gente de pueblos originarios, ¿no? Y claro, de alguna manera esta herencia, ¿no? del pueblo originario te permite entender la importancia del territorio y la conexión con la madre, con la tierra, ¿no? Más allá de que se fue evolucionando este concepto, el concepto de patria. Pero nuevamente es esta historia, ¿no? De este paradigma colonialista, de dominio, ¿no? Que es algo que, lo más paradójico es que es algo que también le pasó a Inglaterra, ¿no? Que los pueblos galeses, los pueblos escoceses tienen tanto resentimiento hacia los británicos, digamos, o hacia la corona, justamente porque ha representado toda una historia, ¿no? De colonización y de abuso de los pueblos originarios y de los territorios. Y de alguna manera es lo mismo que se repitió acá en América Latina, y en un punto esto vuelve a repetirse, ¿no? Con esta guerra de Malvinas, además de la importancia de ese territorio, ¿no? Así que claro, con todo eso, era un sentir y era un compartir que decíamos, y escuchaba yo de muchos argentinos, que era como que, bueno, en este partido para nosotros se terminaba el mundial, que para nosotros lo más importante era este partido. Y más allá del partido, lo lindo fue después la voluntad, ¿no? de estos actores principales, los jugadores del partido, de los jugadores de la selección, en tomar la bandera y mostrarla. Claro, ahí obviamente nos sentimos más representados de lo que ya nos podíamos sentir por esos muchachos, ¿no? Más allá de muchas cosas que a veces cuando no se conocen a las personas y no se sigue la historia de las personas, bueno, mucha gente tal vez no los conoce y ve cosas aisladas y tal vez no siente esa misma afinidad. Pero bueno, uno que más o menos conoce la historia de estos chicos, además ver esa acción, bueno, obviamente uno se sintió muy representado, ¿no? Entonces, claro, lo que sucedió, uno de los fenómenos que a mí me llamó la atención, bueno, varios. Ahí les voy a decir el importante, pero que es el que un poquito reflexionaba yo en el post recién. Pero bueno, uno creo que es también impresionante, que fue esto que después del partido contra Inglaterra, al otro día, muchísimas imprentas comenzaron a imprimir justamente el diseño, ¿no? del trapo, el diseño de la sábana pintada con tinta que hicieron ahí las personas para compartir a los jugadores. Bueno, ese mismo diseño fue como fue tomado, fue copiado, y muchas imprentas, muchos diseñadores, muchas editoriales comenzaron a regalar a las personas que se acercaran la impresión, ¿no? De hecho, diseñadores también copiaron la fuente, ¿no? de la letra, que es una fuente que no existe obviamente porque fue pintada a mano, para que cualquiera de nosotros pudiéramos descargarnos. Y así como esas miles, ¿no? de remeras, tazas, bueno, muchas producciones que de alguna manera era la confirmación, ¿no? de las personas de que se sentían representadas por esa acción, ¿verdad? Bueno, y lo que les decía recién, el día posterior al final, ¿no? del último partido que perdemos contra España, y claro, al otro día o en esas mismas horas, las personas empiezan a subir esta imagen, ¿no? de las 3 estrellas, de las 3 copas que ya ganó la selección argentina, más en lugar de la 4ª estrella, el símbolo de las islas, ¿no? Con la referencia al 2026, representando que realmente para nosotros la victoria había sido esta jugada, ¿no? que pudo llegar desde la conciencia colectiva a estos ambientes dominados por el poder de aquellos que concentran justamente, ¿no? el poder. Así que realmente me pareció muy interesante esto, ¿no? Más allá de las posturas a favor, en contra, ¿no? Cuestiones que a veces se terminan mezclando, o todo se termina como volviendo una cuestión de equipos, sobre todo ligado a lo político partidario, ¿no? Porque también hay toda una confusión con el concepto de política, me parece,
Pero bueno, confundir mucho la política con lo partidario, ¿no? Y asociar todo a algo partidario. Por ejemplo, hablaban de que mucha gente que estaba en contra del mundial era kirchnerista, y supongo que debe ser porque muchos de personas que se identifican con ese partido político expresaron cosas en contra. Pero realmente es meter todo en una misma bolsa. Yo escuché a un montón de gente que no se identifica con ningún partido político criticar también al mundial, y me parece perfecto porque son conscientes de lo que hay detrás de todo eso. Así que una cosa no quita la otra, y eso no quita que uno pueda disfrutar el partido, porque por mucho que uno esté en contra de esas corporaciones, eso va a suceder igual, y la concentración de energía se da igual, que eso es también algo que me parece muy interesante si uno lo puede aprovechar con conciencia, no perdiendo energía durante un partido, ¿no? Sino disfrutando el deporte y aprovechando la concentración energética que se da. Pero bueno, es otro tema también para reflexionar sobre estos eventos colectivos. Algo interesante que sucedió en estos fenómenos que les digo es que toda la gente empezó a hacer remeras, a comprarse remeras, a imprimir banderas, a imprimir telas, y al mismo tiempo el gobierno o algún funcionario importante lanza una campaña de quitar los stickers de Malvinas de los colectivos de línea, ¿no? Los autobuses, como dicen en otros lugares. Entonces es muy interesante, ¿no? Los movimientos que se dan, cómo se ven ahí las acciones, para dónde va cada uno, ¿no? Con su postura. Y eso también nos dice un montón y nos permite leer un montón el ambiente social. Ya si no podemos leer eso es porque de alguna manera lo que se muestra rompe paradigmas propios, y bueno, y ahí es donde uno se cierra, ¿no? No quiere escuchar las distintas perspectivas. Así que, bueno, analizando todos estos fenómenos colectivos, como les decía, a mí una de las cosas que más me llama la atención es cómo a partir de estos fenómenos, de estos eventos, resalta en particular algo que para mí es esto que les decía, que es la frecuencia de Argentina, del territorio argentino. Pero vamos a profundizar un poco a qué me refiero, ¿no? Porque, bueno, en este caso el mundial es algo que tiene, el mundial de fútbol, ¿no? Masculino, es algo que tiene muchísima publicidad, ¿no? Y tiene muchísima llegada, obviamente, y realmente es masivo lo que se suele ver. Yo voy a ir chusmeando, ahí si me comparten algo, los voy leyendo. Es masivo lo que se suele ver realmente. Pero bueno, yo creo que esta frecuencia argentina igual se puede ver en un montón de otros aspectos, ¿sí? A ver, nosotros con este mundial de deporte, fútbol masculino, pero ya lo venimos viendo en los mundiales anteriores, vemos esta cuestión de que Argentina juega de local, ¿no? En todos lados, porque los argentinos se van para todos lados. Vamos a entrar ahí en otra cuestión de que todos los argentinos que viajan son todos argentinos con plata y que todos son fachos. No, yo creo que no podemos generalizar así, porque la realidad es que si uno mira la información, a ver, hay algo que tiene la era de Acuario, es que la información está muy democratizada. Hoy hay muchas personas que comparten contenido personal. Hay muchas cosas fake, sí, entiendo que hay muchas cosas falsas, y eso obviamente nos obliga a discernir y a observar con detalle lo que estamos mirando antes de identificarnos o hacer una rápida conclusión. Es un ejercicio constante, ¿sí? Pero por más que se quiera tener como un discurso único, ¿sí? Las redes, la cantidad de gente que comparte información, nos permite abrir la mente y ver las distintas experiencias. Y yo realmente, observando todo lo compartido, veo que todo tipo de gente ha viajado a estos mundiales, gente con dinero, gente con menos dinero, gente que ha viajado para estar afuera de la cancha porque no tenía entrada para entrar al partido. No se puede generalizar, ¿sí? Tenemos que salir de esas generalizaciones de que todos los que dicen esto son esto, o todos los que hacen esto son esto, porque no es así, no es verdad, y eso nos cierra mucho la cabeza. Pero en fin, pasa este fenómeno colectivo que donde va Argentina a jugar, la cantidad de argentinos que van, y estos banderazos, y estos fenómenos, y estas cantadas, y esta expresión popular de alegría, copa todo y termina contagiando a la gente del mismo lugar, ¿no?
lo cual muy gracioso, muy divertido, todos los videos de el alcalde es argentino, ¿no? El cana es argentino, el perro es argentino. Bueno, muy divertido, yo me divierto mucho realmente con el ingenio popular, es algo que amo a la gente, por eso a veces lo comparto en las historias y digo los amo porque me encanta esa creatividad y ese humor, ¿no? Esa capacidad de transmutar todo, ¿no? Y elevarlo a un nivel superior. Pero yo les digo, a ver, hay muchos mundiales de muchos deportes y la realidad es que siempre los mundiales argentinos, sea de robótica, sea de taekwondo o sea de Fórmula 1, obviamente cuanta más publicidad tiene, más público tiene, pero siempre hay público argentino apoyando, ¿no? Siempre está esta cuestión en la idiosincrasia del argentino de apoyar a la familia. A ver, yo entiendo que el concepto familia es un concepto también tramposo y que tiene unas raíces medias complejas, pero salvando eso y vamos al concepto de grupo, de equipo, ¿no? Por eso también me parece tan interesante ver cómo esta frecuencia se expresa en este grupo, en este equipo de fútbol, porque muchas de las cosas que de alguna manera las personas expresan sobre este equipo de fútbol de la selección argentina, tiene que ver justamente con la energía de cáncer, con la energía de grupo, de equipo, ¿no? Y no es casual que todos los jugadores sean argentinos, digamos, que sean originarios autóctonos de este país, cuando en muchos otros equipos los jugadores son de otros países, ¿sí? Digamos, no es por una cuestión nacionalista, me estoy refiriendo a una cuestión de lo que arma la historia y la identidad de las personas y por ende del grupo. Entonces el grupo, al tener unas raíces cercanas, ¿sí? Eso les permite, de alguna manera, generar una cohesión, ¿sí? Una unidad mayor en el grupo y apoyarse mutuamente. Por eso, cómo funcionan, ¿no? Y por eso lo que mucha gente relata sobre esta capacidad de no rendirse, esta capacidad de resiliencia, ¿no? Esto de dar todo y entregar todo hasta último momento, porque hay un grupo, porque hay un equipo que te sostiene en eso, ¿no? Entonces, bueno, también es muy interesante poder ver esa frecuencia también ahí a nivel de este equipo deportivo, ¿no? Así que, bueno, también, si algunos conocen a este muchacho, conductor de Fórmula 1, Colapinto, también le pasa lo mismo, la hinchada argentina siempre lo sigue a todos lados, ¿no? Entonces, bueno, es interesante este fenómeno porque realmente estamos hablando de esta frecuencia, ¿no? Que todo es sincrónico, ¿sí? La fundación de Argentina se dio en una fecha en particular, pero eso nos da una carta astral. Y esa carta astral tiene todo un simbolismo. Si nosotros analizamos lo que es el nombre de este territorio, ¿no? Que se lo denominó las tierras del Río de la Plata, ¿no? Y justamente por la raíz del término plata, que es argentum, ¿sí? Que quiere decir en latín plata, justamente, se le puso ese nombre. Pero ahí es donde empiezan a observarse múltiples sincronicidades, ¿sí? Y estas sincronicidades lo que nos permiten es leer las frecuencias, porque justamente todas estas personas no tienen nada que ver una con la otra y todos estos eventos ocurrieron en momentos diferentes de la historia. Entonces no hay una predeterminación, ¿sí? La Argentina viene el nombre del metal plata, ¿sí? Y la carta astral de Argentina es un sol en Cáncer y tiene un stellium en Cáncer, tiene muchísimos planetas en Cáncer, ¿sí? A Cáncer lo rige la Luna y adivinen, al signo de Cáncer, ¿sí? Lo rige el planeta o la luminaria, se dice, que es la Luna, ¿sí? O sea que Cáncer está regido por la Luna. Y adivinen qué representa el metal plata en lo que es esotérico, ¿no? En lo que es los metales esotéricos, mágicos. De hecho, acá tengo justamente un libro, ¿sí? Sobre metales esotéricos, ¿sí? Y acá está, justamente les separé acá la información sobre la plata. Fíjense, acá hay un grabado. Les voy a leer lo que dice.
Lo femenino tiene mucha relación con la luna, que ejerce una influencia particularmente poderosa sobre el nacimiento y los primeros años de vida del niño. Y acá nos explica un poquito más. A ver. La plata producida naturalmente asume formas de plantas como metal de la luna. Pertenece al reino vegetal y a las partes vegetativas del hombre y a el área donde las formas de vida cambian continuamente. Cuanta más plata contiene una constitución humana, más moldeable es una persona psíquicamente. La conexión entre plata, luna e infancia y dependencia y sentido de inermidad resulta evidente tras el estudio de los síntomas del envenenamiento por plata y de la terapia homeopática de esta. Bueno, muy interesante porque acá obviamente profundiza muchísimo más, pero fíjense la sincronicidad, ¿sí? La carta astral de Argentina con un sol en Cáncer y un stellium en Cáncer. Y por otro lado tenemos este nombre Argentum, que representa al metal plata regido por la luna. Entonces, ambos símbolos nos están hablando de esta frecuencia argentina, que es lo que podemos observar en el comportamiento de los argentinos en el mundo, ¿no? Y esto que también es una frase hecha, ¿no? Que dicen el argentino nace donde quiere, ¿no? Porque es algo además muy contagioso. La gente que no es de acá se contagia de la cultura, de las formas y se lo lleva para otros países, ¿no? Y bueno, y hay mucha información hoy en día desde Japón hasta Bangladesh, hasta, bueno, muchas historias, ¿no? De distintas culturas por distintos motivos, pero aparecen esta frecuencia, ¿no? De Argentina, que obviamente tiene que ver con una emocionalidad. Fijémonos que la luna tiene que ver justamente a nivel simbólico con las emociones, ¿sí? Y vemos en esta frecuencia argentina esta emocionalidad, ¿no? Como esta pasión que le metemos a todo. De hecho, el cántico viejo de los viejos mundiales, olé, 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 olá, Argentina, cada día te quiero más, como dice, o Argentina es un sentimiento, no puedo parar. O sea, es un sentimiento, ¿no? La palabra sentimiento, nadie sabe de astrología, digamos, creando una canción para fútbol, ¿no? Pero acá está nuevamente el símbolo, el sentimiento, ¿no? Ese amor y esa sensibilidad que justamente la luna, vamos ahora a profundizar en esta cualidad de la plata, ¿no? Pero bueno, la luna tiene esta cualidad receptiva, ¿no? El sol irradia, en cambio la luna recibe la energía del sol y esta receptividad es lo que nos permite la sensibilidad y por ende la empatía. Por eso también nos permite esto, digamos, dar lugar al otro, ¿no? Como recibir a lo diferente, recibir al otro, por eso es una cualidad maternal, ¿no? De contención, de nutrición, y bueno, ahí está la historia de Argentina de que ha recibido históricamente inmigraciones de todo el mundo, ¿no? Y justamente es una mezcla genética de razas muy interesante también, lo que nos da el producto, porque ahí es donde vemos, ¿no? Genéticamente hay un montón de información, pero toda esa síntesis nos da un campo de información que es la conciencia colectiva y que es una identidad que está naciendo, ¿no? Como dicen muchos autores, si no me equivoco era Galeano, que después lo voy a compartir, el que decía que América todavía, ¿no? Nuestras culturas todavía tenían que nacer a una nueva identidad, que justamente es la síntesis de toda la sabiduría, la cosmovisión y la abundancia cultural que tienen estas tierras, pero bueno, sumado a todo lo que nos trajo la mezcla cultural, ¿no? Nunca vamos a estar en contra de la mezcla cultural. Lo que tenemos que darnos cuenta es de los paradigmas de dominación frente a los paradigmas de reciprocidad o las cosmovisiones que estaban más en armonía con la tierra, ¿sí? Que tampoco estamos idealizando a los pueblos originarios porque muchos de ellos tuvieron conflictos de poder y también prácticas que hoy en día podemos considerar que no son evolutivas, ¿sí? Pero no quita que tenían una moral y una ética mucho más ligada a la armonía con la naturaleza y a la observación de la naturaleza, ¿no? Así que bueno, ese es un tema también para ampliar, para seguir hablando de la ley natural, ¿no? Y de los órdenes armónicos de la naturaleza.
Pero continuando con esto de la frecuencia de Argentina, ¿sí? Esa sensibilidad, esa receptividad es la que nos permite sentir compasión, ¿sí? Y es la que nos moviliza a transformar el dolor, ¿sí? En perdón, ¿no? Por eso se dice que los argentinos son muy resilientes, y eso también lo podemos observar en la carta astral de Argentina, que también sería un tema interesante para un vivo entero, ¿no? Analizar la carta de Argentina, y obviamente sí, cuanto uno más sepa de historia, tal vez más le puede sacar el jugo, pero bueno, ahí tiene unos aspectos con Plutón, tiene una luna en Capricornio, tiene muchos aspectos que hablan de esa resiliencia, ¿no? Y esta cuestión de levantarse y ser creativo y resolver desde la creatividad. Obviamente esta sensibilidad obviamente trae intuición y empatía, y es algo que también he escuchado a muchos extranjeros decir, ¿sí? Que los argentinos son muy intuitivos, que tienen mucha percepción emocional del otro, y que a veces leen al otro, ¿no? Y se dan cuenta cómo se encuentra emocionalmente. Y obviamente toda esta energía canceriana también nos da mucha conexión con la familia, con el grupo primario, pero también con las raíces y con los ancestros, porque el agua nos habla de la memoria, ¿sí? El agua justamente es muy, muy moldeable, y tiene esa capacidad de absorber mucha información, ¿sí? A nivel energético, a nivel vibratorio. Entonces, en nuestras aguas están todas esas memorias justamente emocionales. Así que hay todo un trabajo ahí que hacer, ¿no? De integración emocional en este camino que le toca al territorio argentino y a la conciencia del pueblo argentino. Es interesante también ver la historia de Argentina en ese sentido, ¿no? Porque la libertad, digamos, toda la historia de liberación, de fundación de Argentina, esta carta astral que decimos, ¿no? Del 9 de julio, o sea, esa fundación fue llevada a cabo por distintos próceres, pero sus ejércitos estaban conformados básicamente por negros, por esclavos y por indios, ¿sí? Por pueblos originarios. Entonces, fíjense cómo nuevamente, por qué tiene esta identidad, ¿no? Si hay tanta mezcla, y porque de alguna manera representa esta frecuencia a los vulnerables. Y fíjense otra cosa, en astrología mundana, que es la astrología que explica los fenómenos mundiales, la luna, ¿sí? Que es el planeta o la luminaria que representa Cáncer, y también es el planeta o la luminaria que representa al metal plata, ¿sí? La luna en astrología mundial o mundana representa al pueblo, y obviamente ahí está, es todo un tema, la luna de Argentina en Capricornio, sí, en oposición al Sol, porque obviamente hay un tema histórico de conflicto de poder entre el pueblo y las autoridades. Pero también eso me parece súper interesante, porque obviamente es una manera de regular esas autoridades para que respondan al pueblo, ¿sí? Que es como debería ser, por lo menos, el sistema que tenemos hasta ahora creado. Tenemos que proponernos, ¿no? O en el futuro, para nuestro futuro, crear nuevos sistemas sociales, evidentemente, pero hoy en día tenemos el que tenemos y tiene que funcionar de la mejor manera posible, ¿sí? Tampoco nos sirve rechazarlo del todo sin proponer nada nuevo. Pero bueno, es muy interesante porque también esta frecuencia, ¿no? De los vulnerables, de los que son más sensibles, de los que son más dejados de lado, del pueblo, ¿no? De las personas comunes, ¿sí? Del mamífero, del humano. No es acá la historia de un líder o un mesías, ¿no? O alguien, aparte, bueno, ni hablar de las sincronías, ¿no? Con Messi, Mesías, pero es lindo el ejemplo, más allá de si quieren o no a Messi, pero no es Maradona. Y eso también va más allá de si quieren o no a Maradona. ¿En qué sentido? En que no es un personaje solar, no es un personaje llamativo, y esto no es nada en contra de Maradona. Me parece que su papel social lo cumplió excelentemente, pero era un personaje mucho más solar, mucho más del polo leonino, ¿sí?
cuando nos vamos al polo acuariano, estamos en la población común y corriente, ¿no? Y en ese sentido, este actor, este personaje, tiene como esta cuestión de ser una persona bastante común, bastante simple, bastante humilde, ¿no? Así que bueno, realmente es muy interesante ahí como los símbolos siguen apareciendo. Pero bueno, de alguna manera esta frecuencia argentina nos está hablando de estas características, ¿sí? De estas cualidades. Esto es una apertura de este tema porque es un tema que da para mucho, pero yo quiero que no se vayan porque quiero que conecten esto con el nuevo año que se abre, el nuevo año maya, el nuevo ciclo solar maya, y también esto relacionado a la apertura de los nodos, ¿sí? Que comienzan ahora también. A partir de mañana ya están comenzando a cambiar los nodos. Cambia el eje, ¿sí? Que el año pasado veníamos transitando el eje Piscis-Virgo y ahora vamos a pasar al nodo norte en Acuario, nodo sur en Leo, ¿sí? Así que también es interesante, ¿no? Poder ver estos símbolos que aparecen, ¿no? Del cambio de nodos, luego la luna llena que tenemos ahora en Acuario el miércoles, con Plutón ahí muy cerquita de la luna llena, ¿no? Nuevamente aparece la luna, nuevamente aparece Plutón, el pueblo, Plutón la transformación y la luna el pueblo, ¿no? Así que bueno, ahí sigue la historia con todos esos símbolos. Pero bueno, algo muy interesante que pasó también, ustedes habrán notado, es un tema que se está hablando mucho, fue esta campaña anti-Argentina, ¿no? Que bueno, que apareció en las redes, ¿no? Y bueno, y obviamente es muy interesante porque por un lado tenemos esta frecuencia expansiva, contagiosa, alegre, que sube la vibra, que la gente se engancha, se copa. Y por otro lado teníamos una campaña más que nada virtual, ¿no? Aparentemente con ciertos actores importantes también y muchos bots, muchos robotitos. Pero bueno, mucha gente criticando. Y cuando uno se pone a profundizar en esto, claro, mucha gente que no conoce la Argentina, que no conoce a los argentinos. Y por otro lado tenías un montón de gente que sí conoce a los argentinos, que sí conoce a Argentina o conoce la variedad, ¿no? No tiene un prejuicio o una idea armada, saliendo a decir todo lo contrario, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a preguntarnos a quién le conviene este tipo de campañas, ¿no? ¿Cuál es el beneficio secundario detrás de toda esa bajada de línea, ¿no? Muy interesante, la verdad. Obviamente que sabemos que hay muchas profecías con respecto a Argentina, ¿no? Y el mundo que se viene, y el lugar que va a ocupar Argentina con respecto al resto de los países, ¿no? Siendo un lugar bastante seguro para recibir a todo el mundo, ¿sí? A darle lugar justamente a todo el mundo, pero bueno, más allá de eso, de esas profecías, yo creo que tiene que ver con esta frecuencia, ¿no? Y lo que viene a ser esta frecuencia. También dentro de estas profecías se dice que justamente este arquetipo canceriano que tiene Argentina tiene que ver con el arquetipo de la madre, ¿sí? Cáncer tiene esta imagen de la madre y el bebé, y el bebé sería el nuevo humano, ¿no? Sería esta nueva conciencia. Y es muy interesante todo esto, porque claro, fíjense, André Barbó, que nos habla de la canasta, nos dice que ahora, 19 de julio, o sea, el tipo habló del 19 de julio, que fue la final del Mundial. Pero bueno, básicamente entre el 15 y el 25 de julio, un periodo donde se está perfeccionando esta configuración y que nos habla de eventos colectivos que realmente son de suma importancia porque nos hablan de la base de conciencia para el nacimiento de una nueva humanidad, de una nueva conciencia colectiva, ¿no? Y justamente en ese periodo se da el Mundial y se da esto de la frecuencia argentina como irradiada para todos lados. De hecho, también fue muy interesante después de que ganó España, porque los argentinos seguían disfrutando y siguió hablándose de Argentina y siguió todo el tema también después del resultado, ¿no? Y todas las dudas y sospechas al respecto. Así que es muy interesante cómo la frecuencia argentina siguió imponiéndose y siguió expandiéndose, más allá de que se ve que eso se intentó como evitar un poco, ¿no? Así que bueno, es muy interesante poder observar todo ese movimiento que se hizo. Y fíjense, mañana el año que comienza,
¿sí? Mañana comienza un nuevo ciclo maya, así que voy a tener que sacar este mapita tan lindo y voy a tener que conseguir uno nuevo. Acá tenemos las 13 lunas, ¿sí? Tenemos digamos, cada uno de estos son 4 semanas, ¿sí? De 7 días y conforma un ciclo de 364 días más un día fuera del tiempo, que es hoy. Y ahí tenemos el año maya, ¿no? Así que este es el año que ya finalizó. Ahora comienza mañana el año de la luna galáctica roja, ¿sí? Entonces, claro, comienza un año luna, ¿sí? Que la luna tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la memoria. O sea, a nivel del sincronario maya, el sello luna tiene algunas palabras diferentes, pero básicamente es el mismo concepto que venimos hablando desde los metales esotéricos, desde la filosofía china, porque tiene mucho que ver con la energía yin, la luna, desde la astrología evolutiva, desde lo arquetípico. A ver, sigue siendo este mismo simbolismo, ¿no? Pero bueno, la luna tiene que ver con la purificación, con las emociones, ¿sí? ¿Qué más? A ver, vamos a buscar a ver si hay algún otro concepto que nos estemos olvidando. Y el tono galáctico es un tono que nos habla de la coherencia, ¿sí? El tono galáctico nos pregunta si verdaderamente vivo lo que creo. Si en mi día a día yo vivo y experimento lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo digo, ¿no? Entonces nos habla de integridad, en esa coherencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago y lo que digo, hay una integridad, ¿sí? Hay una coherencia. Entonces, luna galáctica nos está hablando obviamente de la coherencia emocional, ¿sí? Nos está hablando de que este año, este nuevo año, que justamente a nivel astrológico es un momento muy importante porque está sentando las bases y está configurando lo que va a ser la conciencia de una nueva civilización que va a surgir a partir de estos momentos. Y justamente en este punto comenzamos un nuevo ciclo solar con un año luna galáctica, ¿verdad? Entonces, ahí creo que podemos comprender también la importancia de esta frecuencia argentina, que tiene mucho que ver con justamente las emociones, ¿sí? Y la coherencia emocional, porque al ser una energía tan emocional, si no estoy en coherencia con mis emociones, tampoco puedo accionar con integridad, ¿sí? Bueno, acá les estoy buscando un poquito más de información sobre la luna, a ver si hay algo más que me estoy olvidando, cuáles son las palabras clave de la luna. A ver, vamos a poner luna, palabras clave, pero si no me equivoco son purificación, emociones. Acá tenemos sello de la luna, Muluk. Sus palabras clave son sentimiento, fluir, agua universal y purificación, ¿sí? Aparece nuevamente este concepto de la purificación, o sea que estamos hablando de las emociones y estamos hablando de la memoria, pero al hablar de purificación tenemos que traer eso y refinarlo, ¿no? Como limpiarlo más, volver a un estado más original, ¿no? La acción principal es fluir y purificar. Su atributo esencial es el agua universal y el plano emocional. Su dimensión es la conexión profunda con el alma, la intuición y la claridad interna. Bien, muy relacionado con lo que venimos hablando de cáncer, con lo que venimos hablando del metal de la plata, ¿sí? De argentum. Entonces, bueno, acá vemos cómo de alguna manera todo lo que estamos viviendo nos está contando toda una historia que creo que tenemos que observar con mucha atención y no dejarnos también como distraer o confundir, ¿no? Yo he visto con todo esto que se fue moviendo, que aparecen muchos programas que se repiten sin realmente reflexionar, ¿no? Yo les comentaba en el otro vivo que con todo esto de los partidos y el fútbol y esta cuestión de cómo funciona el equipo de la selección argentina, que tal vez no es tan técnico, pero tiene esta pasión y esta cohesión de grupo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se sentían ahí jugados o realmente en un momento difícil salían a remontar la situación, ¿no?
y eran de alguna manera resilientes, ¿no? Porque justamente es una emoción ahí que vamos a conectar con el aspecto más evolucionado. Pero fíjense que la interpretación que hacían muchos argentinos y muchos comunicadores de medios masivos de comunicación era que los argentinos, para ganar tenemos que sufrir, ¿no? Que siempre tenemos que sufrir. La interpretación era que teníamos que sufrir. O sea, obviamente que está bueno que eso salga porque evidentemente es un programa que tenemos todos ahí. Y si nosotros vamos a lo que es la sombra de la energía de Cáncer, está todo esto del drama, el sufrimiento y la victimización. Ahora vamos a hablar un poquito de la sombra y la luz de Cáncer, ¿sí? Pero hay muchas maneras de ver las cosas y es muy importante la interpretación que le damos porque de alguna manera es un programa que estamos eligiendo para configurar nuestra percepción. Entonces la realidad es que yo diría que en una baja frecuencia tal vez los argentinos sufrimos o es una frecuencia que puede tender a esa postura, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es conectar con esta frecuencia en el nivel más elevado y en el nivel más elevado es resiliencia, no es sufrimiento, ¿sí? Es conectar con el dolor, pero transformarlo en compasión. Y es la compasión la que me permite vibrar en amor a pesar de venir del dolor, ¿sí? Es esa receptividad, esa conexión con la vida, porque lo que tiene la energía de Cáncer, que es una energía materna, de protección, de nutrición, es que justamente su función es preservar lo nuevo y lo vulnerable para que eso crezca y se desarrolle. O sea que está totalmente al servicio de la vida, ¿no? Por eso, bueno, tiene mucho que ver con la conciencia de vida, que es un tema también que vamos a ir abriendo acá en Conciencia Orgánica. Pero bueno, es muy interesante todo lo que se ha movido. La realidad es que, bueno, Cáncer tiene mucho que ver con la memoria. Y la memoria es algo muy importante porque justamente en la integración emocional del pasado es que evolucionamos a un nuevo nivel de conciencia. Y justamente esa es la energía que les hablaba de la resiliencia, ¿no? De tomar el dolor y transformarlo en algo superior. Por eso es muy importante que toda la conexión y la identidad argentina ligada a la memoria no sea desde el dolor o desde ir cazando perpetradores o ir cazando culpables, ¿no? Sino que sea para aprender, ¿no? De la historia, entender cómo se juega este gran tablero y evolucionar y no repetir la historia. Por eso es muy importante todo lo que está pasando, paralelo a lo que está pasando a nivel nacional, con las políticas que se están tomando, con la venta de los territorios argentinos, de la Patagonia. De hecho, bueno, están desalojando comunidades guaraníes. Salta también se prendió fuego una gran cantidad de bosques, desalojaron comunidades nativas de Salta. Y se están organizando y las comunidades se organizan y hay movimientos, pero se necesita más divulgación, más conciencia y más participación, como sea, la forma que sea, porque bueno, realmente esta conciencia la tenemos que accionar, ¿no? Desde estos lugares, ¿no? Y dejar de mezclar todo tanto con lo partidario, ¿no? Es muy interesante lo del mundial y todo este tema de la política, ¿no? Que se habló porque bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo son estos grandes manejos, ¿no? De energía, ¿no? A nivel mundial, de los grupos que concentran el poder y de las grandes corporaciones, porque por un lado se prohíben tal vez ciertos símbolos con esta consigna de que es político, y ahí se confunde con lo partidario, ¿no? Porque yo creo que el símbolo de las Malvinas no es político, tiene que ver con una historia, con la historia de un pueblo, y el fútbol es un fenómeno cultural que está muy ligado a los pueblos, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que hablar de que no tienen que haber símbolos políticos en un ambiente donde había presidentes, reyes y distintos actores políticos, en realidad uno nota que es totalmente hipócrita y contradictorio, ¿no? Así que bueno, hay que entender también que lo que justamente da cohesión al grupo es sus raíces y su conexión con su territorio. Así que realmente es algo a cuestionar, por supuesto. Así que es un evento que nos ha dejado mucho para analizar.
si vamos al chisme interno del partido, obviamente yo no sé, no soy una experta, ¿no? Pero yo disfruté el partido, obviamente aproveché el momento energético para visualizar una Argentina totalmente empoderada, con nuestros ríos libres. El momento de mayor energía del partido no lo utilicé para visualizar que ganaba Argentina contra España, sí, lo utilicé para visualizar cosas que me parecen más trascendentales. Por eso, a mi entender, el resultado era anecdótico, ¿sí? Si eso llevaba a esa otra línea de tiempo que a mí me interesaba, ¿no? Pero claro, después es interesante porque uno ve un relato a través de la pantalla grande, ¿no? A través de la televisión. Pero claro, había millones de personas en ese partido y millones de personas con celulares y cada uno grabando una versión desde un punto de vista diferente. Y eso me encanta porque eso es muy de la era de Acuario, ¿no? Pasamos de la polaridad Leo, que Leo tiene mucho que ver con lo personal, y eso hace que haya un único relato, por así decirlo, ¿no? A la otra polaridad Acuario, que es las distintas perspectivas de distintos actores que participan de la misma situación. Y al haber tantas perspectivas se construye o se reconstruye algo mucho más fidedigno. Así que claro, al principio uno dice, bueno, lo que uno pudo ver en la tele es que España jugó muy bien y eso no lo vamos a cuestionar para nada. Pero claro, después uno empieza a escuchar personas que son expertas, ¿no? Y de hecho es interesante porque escuché expertos de España, expertos de Estados Unidos, ¿sí? De otros países, expertos en el deporte del fútbol, por supuesto. Y claro, no, había muchísimas cosas que no entendían, ¿no? Con respecto al comportamiento del equipo, a las decisiones del director técnico, a quienes fueron elegidos, a este hecho, ¿no? De que Argentina había llegado al arco una cantidad de veces en los partidos anteriores y en este último no había llegado al arco. Y bueno, y después uno empieza a ver las distintas filmaciones, ¿no? De los momentos donde le pasan la pelota a Messi y Messi la deja pasar. Bueno, muchísimas cosas, ni hablar de la arenga. Lo de la arenga fue muy bueno porque se notan un montón de cosas en esa charla previa al partido, lo cual la expresión emocional de los jugadores, ahí aparece nuevamente esto de la emoción, ¿no? Y esto de la intuición empática del otro. Bueno, había mucho que decía esa expresión corporal de todos los jugadores y era interesante ver, porque eso también nos permite leer el contexto, ¿no? Ver cómo son los discursos dominantes de la tele, ¿no? En la tele yo escuchaba periodistas que decían, no, pero ¿vieron la arenga? Pero no estaban tristes por nada raro, estaban tristes porque era el último partido de Messi. Y vos notabas cómo la periodista trataba de forzar esa interpretación, ¿no? De que eso no tenía nada de sospechoso. Y vos decís, bueno, ya con esto me dejas clarísimo de que hay un montón de cosas raras. Pero bueno, nada, siguieron saliendo un montón de cosas. La verdad que uno entiende que la realidad es que si yo voy a mi intuición y a todo lo que observo, para mí estaba totalmente arreglado ese partido. Y creo que hay muchas señales de eso que nos dan los jugadores. Es lamentable que mucha gente se pierda eso, ¿no? Porque, claro, muchas personas se quedaron con el final del partido donde se empiezan a pegar entre todos y muchos jugadores de Argentina reaccionan muy mal. Pero claro, evidentemente hay toda una presión que no estaban comprendiendo, ¿no? Y que, bueno, después también hay filmaciones de las gradas, ¿no? Y de los policías actuando sospechosamente con los familiares de los jugadores, los familiares tratando de subir a las gradas para evitar esa situación. Muchas cosas que obviamente conllevan a entender que esos actores no estaban siendo totalmente libres y autónomos, ¿no? Pero creo que eso es muy interesante que se pueda ver todo eso porque mucha gente no lo va a querer ver. No lo va a querer ver, va a querer quedarse con un solo discurso y todo lo que sea que cuestione ese discurso único genera miedo porque te rompe un paradigma. Tenés que empezar a dudar de un montón de cosas que estabas dando por sentado, ¿viste? Entonces te cerrás. Entonces mucha gente no lo va a tener en cuenta. Pero claro, digamos, otras personas se quedan con todas estas reacciones y no están entendiendo de fondo, ¿no? Las expresiones psicológicas ahí que se fueron generando, ¿no? Obviamente que no se justifica, pero bueno, ¿viste? Es como cuando
cuando uno ve que estas dinámicas psicopáticas, ¿no? Donde una persona manipula y provoca a otra hasta que la otra explota, ¿no? Entra en crisis y ahí la otra parte le dice, no te alteres, estás un poco loco, estás un poco loca, ¿no? Como que estás reaccionando de más, ¿no? Y entonces hay como hay algo medio psicopático, porque a ver, esa reacción tiene una causa, de algún lado viene todo eso. Así que yo creo que estuvo buenísimo, porque para mucha gente eso es ver cómo funcionan estos grandes shows y estos grandes eventos, ¿no? Masivos. Es ver cómo está todo movido por pequeños hilos, ¿no? Y lo siento también por los jugadores de España, porque tampoco los vi a ellos muy contentos con el premio, y entiendo que algo de esto debían entender. Todo fue muy raro, cómo se fueron con la copa en una bolsa, bueno, un montón de cosas así que uno va observando y va diciendo, bueno, acá evidentemente hay un montón de cosas llamativas, y la necesidad de los grandes medios de comunicación de tapar esos detalles también lo hace todavía más sospechoso. Pero creo que simplemente es eso, ¿no? Nos tenemos que quedar con una confirmación de que se cae un velo más, así como en la pandemia a mucha gente se le cayeron muchos velos. Acá se cae un velo más para muchas personas, lo cual está buenísimo. No creo que podamos esperar otra cosa, ¿no? De estas grandes élites y esas grandes corporaciones. Tampoco me parece que uno tiene que ir a pedirles nada, ¿no? Sino simplemente entender que si uno participa de eso, es porque está entendiendo que hay otras reglas que tal vez no lo benefician a uno. Entonces uno participa tratando de desapegarse de eso, ¿no? Y si no, no le das bola, con mucha gente que no le dio bola, me parece perfecto. Todo esto, toda esta reflexión es mi reflexión, y quiero que se entienda, tal vez lo tendría que haber dicho antes, si fuera estratégica, pero quiero que se entienda que no es una reflexión que parte desde un lugar de ser malos perdedores. Porque claro, mucha gente cuando empieza a ver esto, esta supuesta conspiración, ¿no? De que lo dicen así, ¿no? Como los conspiranoicos, ¿no? Las teorías de las conspiraciones, como para ya un poco desacreditarlo, ¿no? Y es como esto que les decía, ¿no? De decirte, ay, estás loco, estás inventando cosas, ¿no? Como de tratarte de loco para que, bueno, no cuestiones el discurso vigente, ¿no? Bueno, ahí hay todo un mecanismo, obviamente, pero el tema es ese, ¿no? Entender que cuando hablamos de estas cosas es porque realmente estamos analizando y reflexionando en toda la situación, y no porque uno esté diciendo esto porque uno es un mal perdedor, ¿no? Y como uno pierde, uno dice, está arreglado, ¿no? Como de alguna manera venía sucediendo con Argentina, que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque eran partidos que se ganaban a último minuto, y había como todo este discurso de que estaban arreglados, medio raro, ¿no? Para estar arreglados. Pero bueno, es esto, ¿no? Es, bueno, hay una conspiración porque de alguna manera no te gusta perder y entonces no aceptás la derrota. Es que hay muchas cosas raras, no es que no nos guste perder. De hecho, me parece que está buenísimo haber salido subcampeones, y de hecho ya pasó. Y también en su momento cuando pasó, la gente festejó y salieron en Capital Federal a reprimir, que eso fue en el 2014, si no me equivoco, me acuerdo perfectamente, de esas fechas. Así que creo que no tiene nada de malo, y también me parece que eso estuvo representado en los jugadores, porque bueno, he visto esto, ¿no? De que muchos jugadores cuando les dan la medalla del subcampeón se lo sacan, ¿no? Como que es un desagravio, y bueno, y nuestros jugadores realmente la asumieron, ¿no? Ese lugar, y es un honor. Pero bueno, es un honor dentro de un evento que es muy dudoso, y bueno, y he visto, ya les digo, a expertos de fútbol hablando del árbitro, o sea, un montón de cosas que realmente no dan confianza, evidentemente. Así que ese es el chismerío. Ahí, si querían saber mi opinión, ahí ustedes me cuentan lo que piensan, lo que sienten, cómo lo vivieron. Pero bueno, ya les digo, lo interesante, por eso yo les digo que se sacan muchas cosas positivas de todo esto, por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Hay que observar todo para tener realmente como un fundamento o una conclusión
fundamentada justamente, ¿no? Una conclusión o una deducción más fundamentada. Así que bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo les comparto mi sentir, ¿sí? Y algo de esto que me parece súper importante, ¿no? Porque, bueno, por un lado están todas las personas que no creen en estas cosas y ni profundizan porque no se cierran, no creen en eso. Y por otro lado tenemos las personas que están conscientes o están demasiado conscientes de estas cosas y se preocupan también, ¿no? Por estas manipulaciones que hacen los grandes grupos de poder, ¿no? Entonces también me interesa reflexionar sobre eso, porque me parece que quienes tienen esta conciencia, lo que tienen que aprovechar para utilizar, ¿no? este conocimiento y esta comprensión que tienen, justamente es entender que los grandes grupos de poder tienen una agenda, ellos tienen un plan que van a llevar a cabo dentro de lo posible, y la forma que nos influye depende de nosotros, ¿sí? Y esto lo hablo en todos los sentidos, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos, por supuesto, pero muchas veces se habla, por ejemplo, de distintas creaciones o producciones audiovisuales, dibujitos animados, películas, que tienden como un primado negativo, se dice, ¿no? Como una información que se usa para influirte y para manipularte. Y es verdad, puede ser que la realidad es que muchos escritores o dibujantes crean, ¿sí? su arte, crean su producto, y después muchas empresas que tienen una intención de bajar una línea editorial observan ese producto y dicen, bueno, este producto me interesa porque acá vamos a bajar una línea de esto y de esto, y lo sacan al mercado. Ahora, el impacto que después eso tenga en cada niño muchas veces depende de cada niño, porque yo creo que algo de ese autor, más allá de la intención que tenga ese grupo de poder, algo de esa producción artística y de lo que sintió realmente ese autor llega al público, ¿verdad? Entonces, los grandes grupos de poder pueden tener una intención de manipular desde un lugar, pero después está en nosotros cómo lo vivimos y cómo resonamos con esa información y con esa situación. A ver, les doy este ejemplo de los dibujitos, ¿no? De las películas, etcétera. Puede haber una intención de manipular o de meter ciertas ideas, pero después yo puedo ver esa película y me puede despertar un montón de cosas que tienen que ver con mi alma y con mi recuerdo, y tal vez es el reflejo de la semilla que plantó ese autor o ese dibujante o ese escritor, ¿sí? Entonces, desde mi conexión y mi resonancia es que yo me alineo con un aspecto de esa idea o de ese producto que tal vez tiene una intención de manipulación. Entonces ahí es donde yo veo que hay los planes humanos, los planes de las corporaciones y el gran plan que, si quieren, de Dios, del gran misterio, del universo, ¿no? Pero hay algo siempre más grande. Entonces, esto es lo mismo con el mundial, o es lo mismo con todo, ¿no? Como les decía, el mundial es un evento de concentración de energía. Bueno, yo puedo usar eso para intencionar mi propia realidad, mi propio futuro. Es un evento donde hay una manipulación. Bueno, eso me permite ver un montón de cosas, me permite ver cómo actúa la conciencia colectiva, me permite ver esto, ¿no? Estos velos que se caen, estas grandes manipulaciones, estas grandes mentiras. Entonces, en realidad depende mucho de nosotros cómo nos va a influir y cómo vamos a interpretar esa agenda o ese plan de acción. Y por otro lado, también creo que nos da un buen modelo, ¿no? De decir, bueno, si esos grandes grupos de poder tienen una agenda y tienen un plan de acción a futuro, desde el otro lado, quienes podemos ser conscientes y observar eso, creo que tampoco nos sirve mucho quedarnos mirando aterrados lo que hacen esos grandes grupos de poder, sino que es bueno el ejemplo y el modelo para decir, bueno, nosotros también tenemos que armar nuestra agenda y armar nuestros planes y empezar a accionar y avanzar, ¿sí? Ah, mirá, te enteraste de todo por mí, mirá vos. Sí, chusmeá, es muy interesante. Sí, es muy, muy interesante todo lo que se ha movido y toda la información que circula, que obviamente uno tiene que abrirse, escuchar distintas opiniones, pero bueno, yo también observo mucho la intención de quién me está transmitiendo, ¿no? Desde qué lugar me está transmitiendo,
si lo que me está transmitiendo lo habla desde su experiencia, desde su conocimiento, o está repitiendo algo sin saber de lo que habla, ¿no? Así que bueno, de alguna manera es interesante todo lo que se viene moviendo. Así que, bueno, para ir cerrando, ¿no? Todo este vivo, yo creo que este mundial ha sido la expresión, ¿no? Como el emergente, como la manifestación, el síntoma de un montón de otros movimientos que se están dando. Este es un evento, como pueden haber muchos otros. Obviamente el partido de Inglaterra tuvo una carga simbólica particular, como les digo, que tiene mucho más que ver con el territorio y con las comunidades, cuya identidad está ligada a ese territorio, y eso tiene mucho que ver con la memoria del pueblo argentino. Hay toda una historia detrás de todo esto que se movió con Malvinas, porque es la historia, ¿no? de estos pueblos basados en una organización social que respeta la naturaleza y la reciprocidad, contra ciertos paradigmas de poder, ¿no? Donde los imperios de alguna manera se manejan con la dominación y el colonialismo, ¿sí? Obviamente esto ha llevado toda una expansión territorial, y yo creo que por eso también sucede mucho. Fue muy interesante lo que pasó, porque bueno, en esta final había cuatro equipos representando 4 países, ¿no? Pero 3 de estos países, Francia, Inglaterra y España, digamos, con toda una historia, ¿no? de colonialismo, de colonización, y Argentina, por otro lado, con toda una historia de liberación, ¿no? Más allá de que hoy el gobierno que tenemos tal vez está más aliado con esos paradigmas de concentración del poder, ¿sí? Entonces, bueno, la historia que se cuenta a través de la historia de Malvinas es una historia más profunda, ¿sí? Que tiene que ver con estos paradigmas de reciprocidad, ¿sí? Estas cosmovisiones de reciprocidad de los pueblos originarios de los distintos territorios, contra un paradigma de la dominación que viene desde Babilonia, desde Sumeria, desde Grecia, ¿sí? Que fue pasando por distintas monarquías, muchas monarquías europeas, luego la globalización, y hoy en día se expresa justamente en corporaciones transnacionales, ¿sí? Esta concentración del poder financiero que hacen estos grupos de control, el control tecnológico, el extractivismo, ¿no? Esta falta de respeto por todo el contenido académico sobre la ecología, la biodiversidad y la naturaleza, o sea, se lo pasan por el culo, básicamente, toda la privatización de los bienes comunes, y bueno, y estos grupos de poder y estas corporaciones se basan mucho en la influencia cultural y mediática, ¿sí? Entonces, esa es la historia que se está contando a través de todo esto que se movió. Por eso me parece muy importante, me parece muy, muy valioso, y creo que tiene un sentido, digamos, creo que tiene un gran sentido. Así que bueno, vamos a continuar ampliando todo este tema, ¿no? De la frecuencia Argentum, porque me encanta realmente. Y obviamente que esto va a ir ligado a todo este camino de estos 13 meses o estas 13 lunas que vamos a ir caminando en el sincronario maya, ¿sí? Como les decía, Argentum, esta frecuencia de la plata, es una frecuencia que nos habla de la intuición, de la percepción sutil, nos habla de la sabiduría interior, ¿sí? Justamente porque es un conocimiento silencioso. La plata tiene mucho que ver con la purificación, ¿sí? Tanto física como energética. Y obviamente también nos habla de protección frente a influencias densas, nos habla de la memoria, de la conexión con el inconsciente, la sensibilidad, la empatía, la receptividad, como les dije hoy, y el agua, la luna, también nos habla del reflejo, ¿no? Cómo la verdad se refleja. Obviamente esto tiene que ver con la calma y con el aquietamiento de las aguas para que el reflejo sea más fiel a la imagen, ¿no? Y obviamente esto lleva a la templanza, al equilibrio emocional. También el metal de la plata nos habla de la feminidad sagrada. Y la energía de Cáncer, que es
justamente arquetípicamente similar al metal de la plata, tiene aspectos más luminosos y aspectos más en sombra, que les dije hoy que les iba a compartir, y en luz, las características en luz de la energía de Cáncer y por ende de esta frecuencia Argentum van a ser la empatía profunda, la nutrición, esto de dar espacio seguro, ¿sí? El arraigo, o sea, la conexión con las raíces, con los ancestros, la intuición por su sensibilidad y su receptividad, la ternura como fortaleza, ¿sí? Y la autenticidad emocional, que es esto de la coherencia emocional. Pero en sombra, o sea, la energía más densa de esta vibración canceriana nos habla de la dependencia emocional, y ahí vemos todas estas relaciones con otros países que nos dan préstamos, ¿no? La victimización, esto del sufrimiento que hablábamos hoy, el retraimiento, el apego al pasado y la sobreprotección, ¿sí? Así que obviamente que es una frecuencia que en baja densidad, como todo, tiene sus aspectos en sombra, que está muy bueno hacerlos conscientes para justamente irlos trabajando, ¿no? En este momento que todo el planeta va a estar trabajando la luna galáctica, pero evidentemente los argentinos podemos observar esto y hacernos cargo más de este refinamiento que tenemos que hacer, y todos los que se sientan argentinos y resuenen con esta frecuencia argentina, porque decimos como dije hoy, ¿sí? Quienes resuenen con esta frecuencia argentina son argentinos porque, como dice el dicho, el argentino nace donde quiere, ¿sí? Y las Malvinas son siempre argentinas. Así que, hecho está. La frecuencia argentina está muy ligada a esta energía y no es solamente porque tiene el sol en Cáncer, como les dije, tiene un stellium en Cáncer que está en el medio cielo, y además Argentina tiene un ascendente, justamente, un ascendente en Libra, y el regente de Libra es Venus, y Venus se encuentra también en Cáncer, ¿sí? Además, Argentina tiene a Mercurio en el grado 29 de Cáncer, ¿no? Donde hay algo que trascender con respecto a la comunicación, el sentir, y esto de que en el grado 29 uno está trascendiendo esa energía, tiene la potencialidad, o sea, tiene una gran concentración de energía Cáncer, pero también tiene la sombra de Cáncer, ¿no? Que es esto del retraimiento. Mercurio en Cáncer es una energía que no habla, que no se expresa, que mete todo para adentro, y ni hablar con la luna en Capricornio, que yo me arreglo solo y no pido ayuda, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay algo que evoluciona en ese Mercurio en grado 29 de expresar el sentir, ¿sí? Y hacernos cargo los argentinos de nuestra voz, que justamente es nuestra soberanía y nuestra autonomía. Acá el chakra de la garganta es un chakra de manifestación, ¿sí? Entonces sabemos que la magia tiene mucho que ver con la palabra. Y bueno, ni hablar ahí las cábalas de los argentinos, que me encanta, me encanta. Obviamente que no estoy de acuerdo con cómo funcionan las cábalas en cuanto a lo supersticioso, pero ahí hay algo donde de repente todos se convierten en magos, ¿viste? Y te dicen algo y no, anulo mufa, y vos decís, qué bueno, ¿no? ¿Cómo esto? Que para nosotros, los que venimos del ambiente holístico, tal vez esto es evidente. Ahora que todo el mundo esté ahí con la importancia de la palabra y qué cancelo y qué permito y qué valido, un montón. Hermoso, la verdad. Así que bueno, gente, feliz día fuera del tiempo. Recibamos este nuevo año, ¿sí? De luna galáctica roja, a trabajar la coherencia emocional, a trabajar la frecuencia Argentum, a contagiarse de esa frecuencia Argentum. Y bueno, y espero que todo lo compartido les sirva, les resuene. Me dicen, me comentan, a ver, acá Elisa siempre me comenta, pero bueno, ya me dijo que se había enterado todo por mí, que no sabía nada. Así que bueno, espero que todos hayan disfrutado mucho. Gracias a todos los que estuvieron ahí apoyando y sosteniendo como siempre. La verdad que saben que me encantan estos espacios y bueno, y me encantaría venir más seguido, la verdad, pero bueno, se hace lo que se puede. Y acá estamos compartiendo toda esta información que la verdad que todos los días iba una pieza más del rompecabezas armándose y tenía muchísimas ganas de venir a compartirlo con ustedes. Así que recibamos este nuevo año, celebremos, felicitamos a España por la Copa y las Malvinas son argentinas siempre. Así que gracias a todos, bendiciones. Seguimos en Frecuencia Orgánica compartiendo. En estos días vamos a traer más novedades. Así que gracias a todos.
Muchísimas bendiciones y nos seguimos encontrando por acá. Gracias.